Muy buen día a todos. A continuación voy a hacer una presentación acerca del trabajo práctico de laboratorio número uno y número 2, perteneciente al método de absorciometría molecular. Este práctico tiene como objetivo que ustedes se relacionen y tengan las nociones básicas de cómo construir una curva espectral y una curva de calibración empleando este método. Ya vamos a ver en detalle en qué consiste cada una de estas cuestiones que ya acabo de mencionar y por esa razón los invito a que me acompañen. Bien, antes de iniciar la parte experimental, tengamos a cuenta algunos fundamentos teóricos. En este caso, cuando hablamos de absorciometría molecular, la absorciometría molecular pertenece a lo que se denomina como espectroscopía, que es la ciencia que estudia las interacciones que tiene la energía radiante, en este caso la luz, con la materia. ¿Sí? Entonces, en este caso, la sociometría molecular se interesa en las mediciones de la cantidad de luz o energía radiante absorbida por un cuerpo o una especie, en este caso molecular, que puede estar sometida bajo análisis. Esta técnica especialmente trabaja en el rango del ultravioleta visible, ya lo vamos a ver más adelante, del espectro electromagnético. Por de ahí su clasificación. También es conocida como espectrofotometría del ultravioleta visible. Si descomponemos la palabra, espectro sería espectro significa obviamente la parte espectral. Fotometría sería la parte de luz, entonces es el estudio o la medición tanto del espectro como de la luz en el rango del ultravioleta visible. Tengamos en cuenta que como es un método instrumental de medición, lógicamente requiere un dispositivo especializado, un instrumento especializado para realizar dichas mediciones o dichas interacciones entre la luz y la materia, y por eso vamos también a tener en cuenta esta parte que es importante en el momento de operar dichos instrumentos. Bien, cuando hablamos de energía radiante, en este caso la luz, es una forma, la energía radiante es un tipo de energía. Y como hay múltiples interacciones entre dicha energía y la materia, usualmente se denota la energía radiante o la luz como la energía es igual al producto entre la constante de Planck y la frecuencia, que vamos a ver más adelante que estamos hablando. Entonces, este tipo de energía es radiación electromagnética. Acordémonos que existen, si se puede decir, dos tipos de ondas, una onda electromagnética y una onda mecánica. Un tipo de onda mecánica, por ejemplo, es el sonido, requiere un medio para transportarse. En el caso de la onda electromagnética, no depende de un medio para transportarse o para propagarse, puede propagarse en el vacío o en cualquier otro tipo de medio. Cuando hablamos de radiación electromagnética, la radiación electromagnética tiene un comportamiento dual, o en este caso funciona tanto onda como partícula. Tiene un comportamiento en el que se involucran ambos fenómenos. Cuando hacemos referencia a los fenómenos de onda, el modelo que explica el modelo ondulatorio de la radiación electromagnética permite explicar fenómenos como la reflexión, la refracción, la difracción, las interferencias entre ondas y la polarización. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, me lo pueden consultar y lo hablamos en qué consiste cada uno de estos y en cómo afecta. Ya lo vamos a ver más adelante también en cómo afecta en el momento de las mediciones empleando la absorciometría molecular. A su vez, la radiación electromagnética cuando tiene comportamiento o el modelo corpuscular nos permite entender que la radiación también tiene un comportamiento de partícula, en este caso denominado fotones, con la letra gamma. El modelo corpuscular nos permite o permite entender los fenómenos tanto de emisión como de absorción. Entonces, podemos decir que la radiación electromagnética sería o estaría compuesto, si lo podemos decir de manera coloquial, como ondas de partículas. ¿Sí? Estas ondas de partículas tienen asociado propiedades como frecuencia, que sería la cantidad de oscilaciones que hay por
unidad de tiempo, y la longitud de onda. ¿Sí? La frecuencia, como lo vemos en la ecuación, en esta ecuación, es directamente proporcional a la energía por la constante de Planck. La constante de Planck sería esa proporcionalidad, mientras que la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Bien, hace un momento hicimos referencia al espectro electromagnético. Recordemos que el espectro electromagnético comprende todo un gran intervalo de longitudes de onda. Hago un paréntesis acá. Acordémonos que la longitud de onda hace referencia a la distancia lineal que hay entre dos máximos o dos mínimos en una onda. Y si hablamos de longitud de onda, también hablamos de frecuencia, ¿sí? Que sería la cantidad de oscilaciones que tiene una onda en unidad de tiempo. Entonces, el espectro electromagnético comprende una gran variedad de un intervalo de longitudes de onda. Por lo general, se conoce que alrededor de 20 órdenes de magnitud, por lo que se representa de manera logarítmica para poder observarlo o apreciarlo de manera gráfica. Y el espectro electromagnético está compuesto desde energías o frecuencias altas en la zona de gamma, de la radiación gamma, y energías de menor intensidad, como son las ondas de radio. En el caso de la absorciometría molecular nos interesa eh, un, eh, una región que es la denominada el ultravioleta visible, como ya lo mencionamos, que va desde los 200 nanómetros a los 400 nanómetros para el ultravioleta, y de los 400 al 800 para el visible. Fijémonos que es una región mm, eh, relativamente mucho más pequeña que lo que es en sí el espectro electromagnético. La longitud de onda, por convención, en absorciometría atómica o en espectrofotometría, se define o se denota en nanómetros. Hace un tiempo atrás se usaba la micra, se usaba el micrón o la micra, se usaba el Armstrong. Hoy en día se usa el nanómetro para referirnos a la longitud de onda, y la frecuencia en hertz, que es segundo a la menos 1. Pero lo interesante acá es ver que una gran cantidad de compuestos absorben en esta región, tanto el ultravioleta como el visible. Y el visible, como ustedes ya lo conocen, es la región en la que nuestro eh, ojo o nuestra vista percibe, digamos, los colores. Es en esta región. Entonces, ya hay compuestos que obviamente también absorben energía en esta región del espectro electromagnético, como ya lo mencioné. Bien, hace un momento hablamos que muchas especies absorben energía radiante a lo largo del espectro electromagnético. En el caso de la absorciometría molecular, en el intervalo del ultravioleta visible, esas especies moleculares absorben energía radiante a una determinada, escúchese bien, a una determinada longitud de onda y por ende a una frecuencia, no a cualquier longitud de onda ni a cualquier frecuencia. A una determinada longitud de onda, como ya lo menciono, hay una atenuación ¿de qué? De energía radiante o de radiación electromagnética, la cual se traduce justamente en una absorción de la luz, ¿sí? Por parte de esa especie molecular. ¿En qué consiste esto? Supongamos que tenemos un cuerpo, o en este caso una solución, contenida en un material translúcido como puede ser vidrio. Se le hace incidir un haz de luz. Ese haz de luz su intensidad, a medida que pasa o es transmitido a lo largo del haz de luz, disminuye su intensidad. Fíjense que inicialmente acá la potencia, también se puede definir como intensidad, P sub 0, sería la potencia inicial o incidente, disminuye una vez que atraviesa dicho cuerpo, o en este caso la solución, denominado como P o I. En el caso de la guía de trabajos prácticos está definido como I, ¿sí? Para que no haya confusiones. Entonces,
Esta atenuación de la luz y esta absorción también va acompañado a otros fenómenos, como ya los mencionamos. Son fenómenos donde hay una pérdida del haz hay una pérdida del haz incidente, de la potencia o la intensidad de ese haz incidente por parte de fenómenos como la reflexión, que es cuando ese haz incidente golpea sobre ya sea las interfaces o mm, las caras perpendiculares de incidencia. A su vez, cuando el haz que logra atravesar y no es reflejado, puede sufrir o difracción o refracción. Y si supongamos que dentro de esta solución, si suponemos que esto es una solución contenida en un material translúcido como puede ser el vidrio, y contiene partículas suspendidas, puede haber también pérdidas por dispersión de esa luz, ¿sí? Entonces, no solo la solución va a absorber a determinada longitud de onda la radiación electromagnética, sino que también van a haber pérdidas por radiación. Los instrumentos actuales tienen en cuenta eso, y por eso se intentan usar materiales que minimicen esta serie de fenómenos para que la luz incidente no sea afectada y poder medirla respecto también a las emergente, en este caso la intensidad transmitida y sobre T, intensidad de energía radiante, se pueda medir coherentemente. Continuando con el concepto de absorción de luz, si tenemos una solución que contiene una especie absorbente, que puede ser nuestro analito de interés, cuando ésta es irradiada con un haz de luz cuya intensidad es una intensidad inicial, cuando ésta atraviesa la solución, el haz de luz transmitido, I sub t, es de menor intensidad en respecto al haz incidente. Esto se debe principalmente a las siguientes condiciones o de los siguientes factores. Entonces, la absorción de radiación se debe principalmente por la concentración del analito, en este caso la especie absorbente, y a su vez del camino óptico, que justamente es la trayectoria que tiene que atravesar el analito. A su vez, como lo acabamos de ver, esto influye sobre la absorción de radiación de la especie absorbente. Esto nos permite tener en cuenta el concepto de transmitancia y el concepto de absorbancia, donde la transmitancia es justamente el cociente entre la intensidad del haz transmitido sobre la intensidad del haz incidente. Y la absorbancia es justamente el logaritmo de la intensidad de la radiación inicial a la que es sometida la muestra sobre el haz transmitido. Continuando con el concepto de camino óptico y cómo influye en la absorción de radiación electromagnética por parte de una especie absorbente, la expresión matemática que nos permite entenderlo un poco mejor es que la intensidad del haz de luz transmitido disminuye, por eso el valor negativo de esta derivada, disminuye proporcionalmente en función del camino óptico. Acordémonos en la anterior diapositiva que dx, en este caso x, hace referencia a la trayectoria o al camino óptico al que tiene que atravesar ese haz de luz. Luego, esta parte de la ecuación nos hace referencia justamente a la fracción de radiación absorbida por parte de la especie absorbente, y integrando dicha expresión dentro de los límites de la intensidad inicial de radiación a la intensidad transmitida, y el camino óptico desde cero, desde donde inicia justamente la incidencia del haz hasta una distancia b, llegamos a la siguiente expresión que justamente, acomodándola nuevamente, observamos que la intensidad del haz de luz transmitido disminuye exponencialmente respecto al camino óptico. En la absorciometría molecular siempre el camino óptico va a ser representado bajo la letra B.
Acá al costado tenemos una explicación un poco visual de lo que sucede cuando aumentamos justamente la trayectoria. En este caso, si aumentamos varias veces a B, la transmitancia va a disminuir mientras que la absorbancia va a aumentar. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que a cuanto a mayor sea la trayectoria que tenga que recurrir dicho haz, en la solución que contiene a la especie absorbente, en este caso nuestro analito, a una concentración dada, claro está, habrá mayor cantidad de entidades, ¿sí?, de esa especie absorbente que justamente, valga la redundancia, van a absorber radiación y por lo tanto van a atenuar la radiación electromagnética a la cual se está irradiando dicha muestra. Continuando con los factores que afectan a la absorción de energía, en este caso energía electromagnética o radiación electromagnética, Beer, un siglo después de lo que mencionó Lambert, llegó, haciendo la misma deducción matemática, a que la concentración de la especie absorbente, en este caso, por ejemplo, nuestro analito de interés, eh, también influye en la absorción de energía o radiación electromagnética. ¿Cómo influye? Matemáticamente también lo podemos expresar similar a lo que mencionó Lambert, que la intensidad de la radiación transmitida eh, disminuye, y nuevamente el símbolo negativo de esa variación disminuye proporcionalmente a la variación de la concentración de la especie absorbente. Luego, haciendo la integración de esta ecuación, dentro de los límites de integración, en este caso para la intensidad, desde una intensidad inicial a una intensidad transmitida, y en el caso de la concentración, desde una concentración 0 a una concentración C, arribamos a la siguiente expresión, que es muy similar a la de Lambert, pero varía en el caso que la concentración, en este caso, la intensidad, corrijo, varía de manera exponencial respecto al aumento de la concentración. En esta imagen, por ejemplo, a simple vista vemos que a medida que aumenta la concentración, se ve más la tonalidad oscura, o sea que permea menos la radiación respecto, si comparamos esta especie más concentrada respecto a esta que estaría más diluida, ¿sí? Asimismo, en la imagen de abajo observamos que cuando, cuando vemos acá el aumento de la concentración en ambos recipientes, en el caso del aumento de la concentración, la transmitancia disminuye, mientras que la absorbancia aumenta. De forma sintética, también si vemos que tanto el camino óptico como la concentración de una especie absorbente, en nuestro caso en nuestro analito, si los vemos de manera simultánea, arribamos a la ley fundamental de la absorciometría, ¿sí?, donde la ley fundamental de la absorciometría dice que la intensidad del haz de luz transmitido disminuye exponencialmente cuando está presente el camino óptico, la concentración de la especie absorbente aumentan aritméticamente. Luego, como ustedes vieron en una diapositiva anterior, la absorbancia es el logaritmo del cociente entre la intensidad del haz transmitido sobre la intensidad del haz incidente. Debemos arribar a la forma de expresarlo de manera logarítmica. Pero como tenemos una expresión que parte de un logaritmo natural, el arreglo matemático es el siguiente. Entonces, tomamos la expresión de la ley fundamental, que la tenemos acá, así vamos haciendo el arreglo matemático, que lo vamos mostrando, y empleamos el cálculo o la transformación de un logaritmo natural a un logaritmo en base 10, y
para aquellos que les interesa o tienen la duda de cómo se resuelve o cómo se convierte este tipo de logaritmo, voy a dejar una presentación anexo donde muestro muy rápidamente cómo se, se transforma de un logaritmo en base 10 o un logaritmo natural, se convierte en un logaritmo en base 10, un logaritmo común. Luego, aplicando tanto la propiedad de los logarítmicos, a partir de las ecuaciones, arribamos que el logaritmo de la intensidad sobre la, la intensidad transmitida sobre la intensidad del haz de luz incidente es igual a menos la absorbancia, digamos así que la absorbancia, en este caso la absorbancia es esta parte de la ecuación, corresponde a la constante de proporcionalidad que vimos en la ley del fundamento de la flexiometría, por este valor, que es el valor que nos permite transformar esta expresión de un logaritmo natural a un logaritmo común en base 10. Arreglándolo matemáticamente, obtenemos que esta es la relación. En este caso, este es el valor de la transmitancia, donde A es la absortividad, que hace referencia a la constante. Si estamos trabajando con unidades distintas a mol por litro, hacemos referencia a la absortividad. Y si trabajamos en unidades de mol por litro, empleamos la absortividad molar como constante. Para ir sintetizando, y a partir de la ecuación fundamental de la flexiometría, la ecuación de Lambert y Beer, obtenemos, acá podemos hacer un compilado de ecuaciones que nos permiten realizar múltiples cálculos, tanto a partir de la transmitancia como de la absorbancia, y cálculos referidos a la concentración y, dependiendo del caso, el camino óptico. Entonces, para transmitancia, como la definimos en la anterior diapositiva, la transmitancia es el exponente 10 menos la absortividad por el camino óptico por la concentración, y en el caso de la absorbancia sería menos el logaritmo de la intensidad transmitida sobre la intensidad incidente, que en este caso, si aplicamos la propiedad de los logaritmos, sería menos el logaritmo de t, como lo ven en esta ecuación, y el menos el logaritmo de t también sería, como es el caso de la absorbancia, es igual a la absortividad y por el camino óptico por la concentración. Como dije en la anterior diapositiva, si trabajamos la absortividad en unidades de mol por litro o molaridad, esta se expresa, y el camino óptico en centímetros, esta se expresa como epsilon y hace referencia a la absortividad molar. A su vez, acá tenemos varias derivaciones o varias formas de calcular la absorbancia, así como la transmitancia, ya sea porcentual, que son la que más se usa en el momento de hacer mediciones. Y acá tenemos una escala comparativa de la transmitancia versus la absorbancia, donde el 100% de transmitancia sería el 0 en absorbancia, y de manera relativa, el 0 de transmitancia sería cercano a 2, que en la práctica podemos llegar a obtener valores mayores a 2. Ya que nos hemos relacionado con la ley de Lambert y Beer, que hace referencia a la ley fundamental de la absorciometría, una vez que ya tenemos o nos hemos familiarizado, corresponde hacer una comprobación si nuestro sistema, o sea, si nuestro analito absorbente, cumple con dicha ley. ¿Cómo se cumple dicha ley o cómo sabemos, cómo la podemos comprobar? Se realiza una curva de absorbancia versus concentración, donde en el eje de X ubicaremos la concentración, los valores de concentración, y la absorbancia, que sería la variable dependiente en el eje Y, ubicaremos los valores obtenidos de absorbancia para cada concentración. Luego, como acabo de mencionarlo, si fabricamos de manera creciente unos patrones, en este caso por ejemplo tenemos unos patrones de permanganato de potasio,
que va a ser la misma solución que vamos a discutir más adelante, que hace parte del práctico en la parte experimental. Fabricamos de manera concentraciones crecientes de permanganato de potasio, conocemos su concentración real o su concentración de cada uno de ellos y los analizamos en el instrumento, lo cual nos va a dar una señal de absorbancia de manera creciente y se espera que tenga un comportamiento de este tipo lineal. Pero en la realidad vemos que no siempre sucede, se cumple esta idealidad, sino que hay unas limitaciones y desviaciones. ¿Qué significa que hay unas limitaciones y desviaciones? Hay que recordar que, o hay que tener en cuenta que la ley de Lambert-Eavis es una ley límite, al igual que la ley de Weis-Hückel para fuerza iónica y actividad. Son ley límite, depende de la concentración. En este caso, para el caso de la ley de Lambert-Eavis, es una ley que se limita por la concentración. Entonces, hacemos el mismo procedimiento y evaluamos dónde no se cumple la idealidad de Lambert-Eavis, que sería en esta región donde ya se pierde la linealidad. O sea, ya no hay la correlación o no podemos conocer su correlación de manera efectiva. Entonces, se pierde, como ya lo mencioné, la linealidad y vamos a tener otra anomalía o vamos a tener mediciones anómalas de la concentración. Fijémonos que en el caso de este compuesto, esta concentración tiene una señal similar a la que tiene una concentración de menor concentración, la señal de menor concentración. Y eso sería una desviación o una limitación de esta ley. Hay dos tipos de desviaciones, ya están explicadas en la parte teórica, más sin embargo las vuelvo a traer a mención. Tenemos unas desviaciones de tipo química, que en este caso son desviaciones que son debidas a la asociación, disociación o reacción, y están involucrando equilibrios. En este caso puede ser nuestro analito, que es la especie absorbente, con el disolvente, o sea, con el medio en el que está disperso. También puede ser equilibrios de tipo ácido o base. También pueden haber presente equilibrios donde pueden haber presente monómeros y dímeros y complejos metálicos donde un agente quelante tiene atrapado un catión metálico. Luego, por ejemplo, a manera ilustrativa tenemos el caso del dicromato. Si el sistema no está correctamente buffereado o no está correctamente bajo una solución buffer, si queremos hacer una medición de la especie del ion cromato, si hay variabilidad en el pH, vamos a tener claramente dos soluciones con distinta longitud de onda de absorción, por lo tanto vamos a tener discrepancias al momento de hacer una medición. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en este tipo de gráfica donde representamos la concentración y la absorbancia. Fíjense que a una longitud de onda se tiene un comportamiento y a otra longitud de onda sigue otra organización de datos. Otro problema, otro ejemplo que podemos ver es el caso con el disolvente, el analito. Supongamos que estamos midiendo en este caso el ion dicromato. No es lo mismo medir la absorbancia del ion dicromato en medio acuoso que en un medio como en el caso del metanol. Acordémonos que el ion dicromato en un medio ácido, por ejemplo con ácido sulfúrico, reacciona para formar el ion cromo 3, como se puede observar ahí, tiene distinto color y por ende distinta longitud de onda de absorción. Asimismo, existen desviaciones de tipo instrumental. Nuevamente repito, esto ya está explicado en la teoría, mas sin embargo lo traigo a cuenta para volver a entender que esto hace parte también de la parte experimental que uno llega a tener en el laboratorio. Luego, estas desviaciones instrumentales pueden ser de tres tipos: carencia de monocromatismo, radiación parásita o celdas no apareadas. ¿Qué significa la carencia de monocromatismo? Vamos a ver más adelante, y esto quiero que lo tengan muy presente, que
si uno elige un ancho de banda, cuando me refiero o cuando definimos ancho de banda, nos referimos a un intervalo de longitudes de onda muy acotado, en el espectro electromagnético, claro está, respecto a la especie absorbente. Si elegimos inadecuadamente ese ancho de banda en el que vamos a medir, hacer las mediciones de absorbancia, en este caso ese ancho de banda lo vamos a obtener haciendo una curva de una curva espectral, corrijo, que consiste en evaluar la longitud de onda, la absorbancia, corrijo, en función de la longitud de onda. Entonces, si elegimos inadecuadamente la región del espectro electromagnético donde vamos a hacer la medición de la absorbancia respecto a la concentración, vamos a tener desviaciones, como se puede ver en esta gráfica. Fijémonos que el, la curva, en este caso representada por el color verde, que pertenece al máximo de longitud de onda de esta curva espectral, presenta una mayor linealidad y una mayor sensibilidad respecto a la roja, que está en una banda de menor, un ancho de banda de menor absorbancia y por ende de menor intensidad. Bien, en cuanto a la radiación parásita, es esa radiación que mencionamos en las primeras diapositivas, donde son los fenómenos asociados de reflexión, difracción, etcétera, que pueden haber dentro del instrumento, que hacen que generen mediciones o supriman o aumenten la señal del analito. Principalmente hay una supresión de la intensidad de la señal cuando se compara la concentración, cuando se compara la absorbancia en función de la concentración. Y por último, son celdas no apareadas. ¿Qué significa que no sean celdas no apareadas? Cuando se trabajan, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con una celda de cuarzo y por otro lado mido mi solución de referencia, mi solución blanco, empleando una solución de plástico o de otro material. O celdas sucias o celdas mal ubicadas dentro del portamuestra, del portacelda del espectrómetro. Una vez que ya hemos discutido sobre los fundamentos teóricos de la sociometría molecular, vamos a discutir un poco acerca de la instrumentación y los componentes de cada uno de ellos, especialmente el espectrofotómetro, que es el que más posiblemente podemos llegar a trabajar en un día en el laboratorio. Bien, entonces, dentro de la instrumentación, como dije en el principio, como hace parte de las espectroscopías, donde eh, la idea es medir la interacción que hay entre la luz y la materia, hay distintos tipos de instrumentos. Tenemos colorímetros, fotocolorímetros y espectrofotómetros. Los colorímetros y los fotocolorímetros, el rasgo primordial que tienen estos dos instrumentos es que no poseen un sistema de monocromación. En dado caso, pueden llegar a tener filtros, en el caso de los fotocolorímetros, y en el caso de los colorímetros no tienen ningún tipo de filtro, y el detector, en el caso de los colorímetros, puede ser el mismo ojo humano. Mientras que el espectrofotómetro es un instrumento un poco más complejo debido al tipo de análisis que realiza. Bien, entonces los componentes principales que posee un espectrofotómetro son los siguientes. El primero es una fuente de energía radiante, una fuente continua, una fuente de luz blanca, un sector que permita seleccionar la longitud de onda, un sistema de monocromación, un sector que permita la ubicación de los recipientes de la muestra, en este caso las celdas, un detector de la señal transmitida y por último un sistema de medida. Bien, ya habiendo entendido los principales componentes que posee un espectrofotómetro, es importante tener en cuenta que en la actualidad hay distintas configuraciones ópticas o geométricas de los componentes de un espectrofotómetro. La principal o la más sencilla es el espectrofotómetro de A simple, donde
La luz que proviene del monocromador incide directamente sobre la muestra y va en el mismo plano hacia el detector. Mientras que existen el espectrofotómetro de doble haz, el haz de luz que proviene del sistema de monocromación, acordémonos que el sistema de monocromación, ya lo vamos a mencionar más adelante, es el que permite elegir la longitud de onda en la que va a absorber mi anelito de interés. Ese, ese haz de luz que proviene del sistema de monocromación se subdivide en dos haces, el cual pasa a través de un sistema de referencia, que en este caso podría ser nuestra solución de referencia, que sería un blanco, y sobre la muestra. Entonces, la principal ventaja que tiene un espectrofotómetro sobre el otro es que el espectrofotómetro de A simple no es malo ni bueno, simplemente un poco más económico debido a su configuración, mientras que los de AA suelen ser un poco más costosos, pero tienen la gran ventaja que permiten realizar mediciones o determinaciones más exactas de los analitos de interés, ya que compensa las variaciones que puede tener tanto la fuente como el detector, y asimismo permite en muchos casos un sistema de resolución debido a los sistemas de monocromación que son más eficientes, y asimismo permite una detección instrumental de una mayor sensibilidad. Entonces, viendo en detalle cada uno de los componentes, el primer componente que podemos hablar es sobre las fuentes. Existen dos fuentes principales que se usan en el intervalo del espectro electromagnético del ultravioleta visible. Acordémonos que el ultravioleta y visible van desde los 200 nanómetros hasta los 800 nanómetros de la longitud de onda. Para hacer las mediciones, usualmente se requieren dos tipos de lámpara. Una lámpara de hidrógeno, una lámpara de deuterio o de hidrógeno, y una lámpara de filamento de tungsteno halógeno o cuarzo halógeno, también conocidas de esa forma. La lámpara de cuarzo halógeno o de tungsteno halógeno tiene la gran facilidad, nos permite hacer mediciones entre longitudes de onda entre 150 hasta 2200 nanómetros, lo cual es útil para mediciones en el intervalo del visible. Aún también sirve para hacer mediciones en la fusión molecular en el IR cercano. Una de las bondades que tiene esta fuente es que ofrece una muy buena intensidad en el caso de la longitud de onda que emite, y asimismo también da un espectro estable y un espectro de emisión suave. Por otro lado tenemos la lámpara de deuterio o de hidrógeno, que principalmente se usa para el rango de 200 a 400 nanómetros para la longitud de onda, en este caso para trabajos referidos a absorción molecular en el ultravioleta. El rango de trabajo de esta lámpara está entre los 160 y los 380 nanómetros para una longitud de onda. Existen otro tipo de fuentes, pero las más conocidas son estas que acabé de mencionar. Una vez que hemos hablado de las fuentes, que si bien se me olvidó mencionarlo, acordémonos que las fuentes proporcionan un intervalo de longitudes de onda, o sea, por eso se llaman fuentes continuas, ya sea tanto de la de tungsteno halógena como la de deuterio hidrógeno, poseen un gran intervalo de longitudes de onda, pero como lo hemos visto, se requiere una longitud de onda específica a la cual mi analito de interés absorbe. Para elegir esa longitud de onda específica de trabajo, yo requiero un sistema de monocromación. A su vez, el sistema de monocromación permite o aumenta la selectividad de la medición. La selectividad, acordémonos que hace referencia a esa propiedad específica para un analito o una sustancia en particular, y a su vez permite aumentar la sensibilidad. La sensibilidad, van a ustedes verlo en los cursos de analítica o en el transcurso de esta materia, que hace referencia a esa propiedad en que un instrumento o un método o una técnica tiene la capacidad de discriminar entre dos señales o entre dos concentraciones
estrechamente ligadas o muy cercanas. Asimismo, permite este tipo de sistema de monocromación permite obtener bandas de absorción mucho más estrechas, lo que cual permite disminuir las desviaciones de Beer, como lo mencionamos, principalmente por la falta de monocromatismo y por la carencia de monocromatismo, corrijo, o la presencia de policromatismo. Bien, entonces, el primer sistema que se desarrolló fue el sistema de Bunsen para elegir una longitud de onda, que se usaba un prisma en este caso, a partir de una incidencia de luz blanca. Y hoy en día se usa más la rejilla de difracción, que fue propuesta por Cheserny Turner, y es el que voy a describir a continuación. Bien, ¿cómo funciona la rejilla de difracción? La rejilla de difracción, a partir de la fuente policromática o de luz blanca que entra por la rendija, la cual es colimada. ¿Qué significa que es colimada? Que convierte el haz de luz en rayos paralelos, los cuales golpean. Los rayos paralelos son colimados en este punto. Acá sería, imaginemos que acá está ubicada la fuente, la de luz continua, ya sea la de hidrógeno deuterio o la de hidrógeno deuterio o la de wolframio cuarzo halógeno, la cual produce de estos rayos que son colimados, golpean este espejo, los cuales reflejan esos rayos en la rejilla de reflexión o de difracción. Estos rayos difractan o golpean sobre esta rejilla, lo cual separa en la luz blanca en cada uno de los componentes de su longitud de onda, y dependiendo de la rotación de esta rejilla de reflexión se puede elegir una longitud de onda una respecto de la otra, la cual al golpear la rejilla de reflexión golpea este segundo espejo cóncavo y nuevamente es colimado en este slide de salida, que va a dar en este caso, sobre la muestra. Una vez que el monocromador ha elegido o nos permite elegir la longitud de onda de trabajo al cual absorbe la radiación electromagnética en mi anelito de interés, se entiende que él funciona como una segunda fuente de radiación, el sistema de monocromación. Esta radiación producida a partir del sistema de monocromación va directamente sobre la muestra. En este caso, la muestra va a estar contenida en algo que se denomina las celdas, que son los recipientes que contienen a las muestras. Principalmente hay de tres tipos. Hay de vidrio, de plástico o de sílice fundida o cuarzo. ¿En qué consiste cada una de ellas? En el caso de las celdas de vidrio, hay dos materiales. Está el vidrio tipo Corex, que es el vidrio aluminosilicato, que permiten hacer lecturas entre el 320 y 2000 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que es una celda óptima para trabajar en el intervalo de longitudes de onda del visible. No es muy buena para trabajar en el ultravioleta, al igual que el vidrio de silicato. Y el vidrio Corex tiene la gran ventaja, que son celdas un poco más costosas, que tienen una alta resistencia y soportan altas temperaturas, presentan una serie de ventajas en cuanto a su uso. Las de silicato son un poco más económicas, como por ejemplo puede ser de vidrio Pyrex, que puede ser borosilicato. La diferencia con la de Corex, en este caso la Corex, permite usarse muestras alcalinas que pueden llegar a ser corrosivas con otro tipo de vidrio. Las más económicas que se encuentran son las de plástico o poliestireno, que también trabajan en el rango entre 380 y 800 nanómetros. Sirve para hacer mediciones en la región del visible. No es muy óptima para la región del ultravioleta. Si queremos hacer mediciones en el ultravioleta, requeremos usar sílice fundida o cuarzo.
La diferencia entre la sílice fundida o cuarzo con respecto al vidrio, que son prácticamente la misma composición química, es que partimos de silicatos de alta pureza y además presenta que características como una muy baja expansión y una baja expansión y conductividad térmica. Es altamente transparente en el rango del ultravioleta hasta el infrarrojo, que cubre desde los 170 hasta los 3500 nanómetros. Es caras altamente pulidas, paralelas entre sí. ¿Qué significa eso? Que la construcción de estas celdas es prácticamente precisa o exacta para evitar anomalías en cuanto a posibles eh, fenómenos de difracción, refracción, etcétera. Eh, Esto hace que también la distancia sea exacta. Si dice que es un centímetro el camino óptico, ese centímetro es exacto en toda en toda la celda. Entonces, las celdas de sílice y cuarzo, sílice o fundido de cuarzo, corrijo, funcionan tanto para la región del ultravioleta como del visible. Son un poco más costosas que las demás. En cuanto a los sistemas de detección, nos enfocaremos en los detectores de fotones. Recordemos que la energía radiante también funciona como partícula, o tiene esa dualidad que funciona como partícula, y, y si nos referimos a ella como partícula, hacemos referencia a los fotones. Estos fotones eh, provienen de la energía que ha sido transmitida, o la intensidad de radiación transmitida posterior a la muestra. Ese fotón golpea un fotocátodo. Ese fotocátodo funciona bajo el principio de fotoeléctrico, que consiste en convertir ese fotón en electrones. Entonces el fotón, al golpear el electrón, el fotocátodo, corrijo, produce un fotoelectrón, el cual va directamente hacia un ánodo. En el caso de los fototubos, el ánodo es un alambre, mientras que el cátodo puede ser compuesto de elementos alcalinos. En el caso del todo fotomultiplicador, funciona similar al fototubo, pero en este caso genera una cascada de electrones una vez que el electrón golpea cada uno de estos ánodos, lo que duplica la señal del fotón que ha ingresado. El otro sistema de detección son los fotodiodos de silicio, que están principalmente compuestos por semiconductores. En este caso puede ser silicio germanio. Y una de las ventajas que tienen estos sistemas de detección es que permiten trabajar en una amplia longitud de onda, que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, como es desde 150 hasta 1000 nanómetros. Ya que hemos logrado repasar la composición o las partes fundamentales de un espectrofotómetro, vamos a realizar la parte experimental. ¿En qué consiste la parte experimental? Vamos a hacer un trazado de una curva espectral con una solución de permanganato de potasio, y la curva espectral, para que ustedes lo tengan muy presente, va a ser siempre la absorbancia, la señal de la absorbancia va a ser dependiente de la longitud de onda de trabajo. En este caso vamos a elegir una concentración constante y vamos a hacer este tipo de mediciones. La segunda curva que vamos a hacer, o vamos a trazar la curva, es la curva de calibración, y vamos a intentar hacer una determinación de una muestra de permanganato, y para tal curva lo que se hace es construir de manera la señal de la absorbancia, que es la variable dependiente de la concentración. Ya vamos a ver cómo se realiza esto. Como uno de los objetivos principales del práctico es que ustedes aprendan a construir una curva espectral, y ustedes, de acuerdo a lo que vimos a lo largo de toda la presentación, nos va a dar la información de la longitud de onda de trabajo óptimo en el cual nuestro analito va a absorber, y en el que vamos a trabajar justamente para hacer la curva de calibración. Luego, la curva espectral consiste en graficar o ir midiendo
las variaciones de la absorbancia en función de la longitud de onda. Vuelvo y repito, las variaciones de la absorbancia versus la longitud de onda, manteniendo constante la concentración de una muestra de trabajo. Entonces, de acuerdo al procedimiento descrito en el práctico de laboratorio, nos dice que vamos a tomar una solución stock o una solución madre, como la que vemos aquí a continuación. De ella vamos a tomar una alícuota, la cual vamos a depositar en un volumen final de 100 mililitros para obtener una concentración final de 2 por 3 de 2 por 10 a la menos 3 molar, partiendo obviamente de la solución madre. Esta la vamos a denominar solución intermedia, de la cual vamos a tomar nuevamente una alícuota para depositarla en un volumen final de 50 mililitros para tener una concentración final de 4 por 10 a la menos 4, tanto en la solución intermedia como en la solución de lectura, que es la que vamos a hacer las mediciones para la construcción de la curva espectral. Vamos a usar agua destilada hasta cada uno de los enrases. Una vez que hemos fabricado las soluciones, la solución de lectura la vamos a depositar en una celda y vamos a hacer las mediciones correspondientes. Y como solución de referencia o blanco vamos a usar agua destilada, que es el disolvente en el cual hemos realizado la disolución o las diluciones del permanganato a partir de la solución madre. Repito nuevamente, la construcción de la curva de espectral es la gráfica que vamos a obtener entre las absorbancias. En este caso la absorbancia de la señal es dependiente de la longitud de onda, manteniendo la concentración de mi analito constante. Luego vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como acabo de mencionar, en el eje Y vamos a ubicar las absorbancias. En el eje X vamos a darle los valores o vamos a situar las longitudes de onda de trabajo a las que vamos a ir haciendo las mediciones. Para esto vamos a setear en el equipo, supongamos que este sea la escala del equipo. Entonces vamos a partir desde los 400 a los 700, en este caso estamos en la región del visible, y vamos a setear nuestro equipo empezando aproximadamente en 425. Luego usamos nuestra solución de referencia o blanco, llevamos nuestro instrumento a cero, si situamos esta muestra. Si estamos trabajando con un espectrofotómetro de haz simple, primero introducimos la solución blanco, llevamos nuestro instrumento a cero. Una vez que lo hemos llevado a cero, extraemos nuestra solución blanco, ubicamos la solución de lectura, que es la solución que hemos explicado hace un momento en la anterior diapositiva, a la concentración que está escrita ahí, y vamos a hacer la primera lectura. Registramos ese punto y lo graficamos justamente en la gráfica que acabamos de escribir. Nuevamente, para la toma del segundo punto, lo que vamos a hacer es extraemos el patrón de lectura, modificamos en la escala de nuestro instrumento, llevamos a 450 y insertamos el blanco o nuestra solución de referencia, llevamos nuevamente a cero, extraemos el blanco, introducimos nuevamente la solución de patrón. Acuérdense que la solución la concentración no va cambiando, mantenemos el mismo patrón de lectura, la misma solución de lectura, y realizamos la medición y tenemos un segundo punto, y así sucesivamente hasta ir cubriendo todo el espectro o todas las longitudes de onda, en este caso desde el 400 hasta el 600 aproximadamente, y vamos a tener una sucesión de puntos hasta obtener toda una gráfica espectral. Y vamos a obtener una gráfica de este tipo, donde vamos a observar principalmente dos picos de absorción. Y
para elegir el máximo de pico de absorción, buscamos el máximo de absorción, que es donde hay menor variación, o sea, funciona como una meseta en esta parte, hay menor variación en la absorbancia, y esta va a ser nuestra longitud de onda de trabajo. En el caso del permanganato va a ser 535, de acuerdo a esta gráfica. Esta sería, nuevamente repito, es la curva espectral que vamos a obtener de cada una de las mediciones que tenemos modificando la longitud de onda, la cual nos va a dar una señal de absorbancia. Una vez que obtenemos este valor, lo vamos a usar para la construcción de la curva de calibración. Luego, para el trazado de la curva de calibración, la cual consiste de graficar la absorbancia en función de la concentración. Luego, para este procedimiento, ya habiendo elegido la longitud de onda de trabajo, que es 535, vamos a partir de una solución madre, en este caso vamos a hacer una serie de diluciones, no como en el anterior caso que hicimos vamos a usar una sola solución de trabajo, en este caso vamos a usar múltiples soluciones de trabajo, que cada una de ellas tiene una concentración creciente, ¿sí? Que la vamos a llamar concentración final 1 hasta concentración final 5, ¿sí? La concentración de la solución stock o madre va a ser 2 por 10 a la menos 3 molar, de la cual vamos a tomar una alícuota, la vamos a depositar en un matraz de 50 mililitros, va a ser el volumen final, lo vamos a llevar con agua y vamos a obtener cada uno de los patrones. Bien, las concentraciones finales ya las conocemos, están acá enumeradas en esta tabla de cada uno de los patrones de las concentraciones finales, pero a continuación les voy a hacer el cálculo de cómo calcular los volúmenes que requerimos de la solución stock. El volumen final de cada uno de estos matraces es 50 mililitros, por lo que necesitamos conocer el volumen que requerimos de la solución stock. Para esto, el volumen final es 50 mililitros, ya como lo dije hace un momento. Entonces, vamos a usar la siguiente ecuación, que es la ecuación de las diluciones, o que también ustedes la usaron en química analítica general, donde se usa para el cálculo, por ejemplo, de las titulaciones, para el cálculo de concentración a partir de una titulación. En este caso es muy similar. Entonces, volumen 0 es el volumen inicial, concentración 0 es la concentración inicial, volumen final es BF y CF es la concentración final. Conocemos los volúmenes, las concentraciones finales, que son cada uno de estos valores, como están acá representados. Y la idea es averiguar cómo calculamos el volumen inicial, que sería el volumen que requerimos del patrón o de la solución stock. Para eso tenemos dos formas de despejar la ecuación. La que más nos conviene es de esta forma, que es el volumen inicial, es igual al volumen final por la concentración final sobre la concentración inicial. En el caso de la primera solución, para la concentración final 1, el volumen inicial 1 que requerimos es el volumen final, en este caso es 50 mililitros, lo reemplazamos. La concentración final es 1 por 10 a la menos 4, como lo ven acá, y la concentración inicial, que es la del estándar, que es 2 por 10 a la menos 3 molar, la ubicamos en el denominador. Cancelamos las unidades y el valor que obtenemos es 2,5 mililitros. Nuevamente, para el siguiente caso, el volumen inicial que requerimos de la solución stock es como está en esta ecuación. Si corresponde, matemáticamente es el doble de la concentración final, el volumen inicial va a ser justamente el doble. Y acá se comprueba a través de esta ecuación matemática. Queda para que ustedes reproduzcan los cálculos y revisen si esta tabla es correcta. Una vez que ya tenemos las concentraciones, hemos fabricado las concentraciones, las depositamos en el matraz de 50 mililitros, tomamos las alícuotas, en este caso lo ideal es usar
o pipetas de doble aforo o una bureta, si es el caso. Tomamos los volúmenes, se depositan en los matraces de 50 mililitros y se enrasa con agua destilada. Una vez que tenemos esta serie de patrones, los vamos a llevar al espectrofotómetro y vamos a hacer la correspondiente determinación. Bien, para esto el procedimiento es el siguiente. Entonces, acordémonos que la curva de calibración consiste en una gráfica donde en el eje de X, en la ordenada, va la concentración, que es la variable independiente, y la variable dependiente, que es la absorbancia o la señal, va en el eje Y. En este caso, lo que se mantiene constante va a ser siempre la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar primero con la lectura del blanco. Entonces, ubicamos nuestra solución de referencia blanco en el portamuestra, hacemos la lectura y seteamos nuestro instrumento en 0. Una vez que lo hemos seteado en 0, vamos a obtener el punto 0 en esa curva, 0 de concentración y 0 de absorbancia. Y empezamos la lectura de cada uno de los patrones o estándares que hemos fabricado. Entonces arrancaríamos con la concentración número 1. Para eso extraemos si estamos trabajando con un espectrofotómetro de un solo haz, corresponde extraerlo del espectrofotómetro e introducir el primer patrón, siempre manteniendo constante la longitud de onda, no va a variar. Hacemos la medición y tendríamos el primer punto. Esta concentración obviamente está en mol por litro o en molar y tendríamos el primer punto. Este primer punto de la concentración del patrón número 1 tiene asociado una señal de absorbancia que la vamos a registrar. Para el segundo punto hacemos exactamente la misma operación, introducimos nuevamente, esto es para un espectrofotómetro de un solo haz. Si tuviéramos doble haz, lo único que habría que cambiar es los patrones, porque el sistema de referencia o el blanco permanece ubicado en un portamuestra único para ese sistema. Luego volvemos a setear a blanco, insertamos el patrón número 2 en el espectrofotómetro, tenemos el segundo punto y esto sucesivamente para cada uno de los puntos de concentración hasta obtener una curva de este tipo. Una vez que hemos construido, hemos obtenido las absorbancias asociadas a cada uno de los valores de concentración, trazamos o usamos una regresión lineal o por mínimos cuadrados. Obtenemos una línea recta que nos permite evaluar primero que todo si se cumple la ley de Beer, y la otra nos permite evaluar y esta usarla también como una curva de calibración y que nos permite calcular la muestra. Ya les voy a mostrar cómo. Bien, una vez que hemos obtenido la curva de concentración versus absorbancia, absorbancia versus concentración, y obtenemos una línea recta que correlaciona los puntos, lo que nos permite de paso evaluar si se cumple la ley de Beer, en este caso. Cuando usamos el método de mínimos cuadrados o una regresión lineal, vamos a obtener una ecuación denominada la ecuación de la recta, que se escribe como I igual a Bx más A, donde B es la pendiente, A es el intercepto, y en este caso si modificamos o si tenemos presente, corrijo, que es una regresión lineal, vamos a tener un coeficiente de correlación que simplemente nos va a decir cuánto se correlacionan los puntos respecto a cuánto se correlacionan los puntos, pero nos interesaría más para saber si realmente hay a priori una buena linealidad, es el coeficiente de determinación. Fijémonos que esta curva siempre nos va a dar, tanto para el coeficiente de correlación como para el coeficiente de determinación, valores de R mayores a 0. Significa que obtenemos una pendiente, en el caso de la pendiente,
vamos a tener valores de pendiente positivos. Lo ideal para una buena determinación es tener un R cuadrado por encima de 9, de 0,9, entre 0,9 mayores a ese valor, es una muy buena, un buen indicio de una buena linealidad. Si transformamos esta ecuación de la recta en función de las variables con las que estamos trabajando, entonces nos queda como que la absorbancia es igual a la pendiente, ¿sí? A la pendiente, y más por la concentración más el I-intercepto, ¿sí? Lo ideal sería que el intercepto nos dé con valores muy cercanos a cero, porque si nos da valores muy lejos de cero, significa que tenemos problema con nuestro blanco o podemos tener algún problema, digamos, de celdas desapareadas, o también porque pueden haber, estamos trabajando con un solvente muy diluyente contaminado, o nuestro blanco presenta eh, puede contener el analito, lo cual absorbe la misma longitud de onda y por ende sube el valor o aumenta el valor, corrijo, del intercepto. Y para el cálculo de las concentraciones, supongamos que tenemos una muestra problema, usamos esta ecuación donde la concentración de la muestra problema va a ser la absorbancia. Esta ecuación resulta de despejar la ecuación de la recta, y la cual termina siendo en que la absorbancia, la señal de la absorbancia, que yo la obtengo de la muestra problema, le resto el intercepto, a esa resta la divido sobre la pendiente y tengo el valor de mi concentración. Por lo tanto, las unidades a las que yo voy a obtener la concentración, si estoy trabajando en este caso molar o mol por litro, van a ser las dichas concentraciones. Por último, para tenerlo presente, que esto está explicado en la clase teórica y yo lo traigo acá como último detalle o último tener en cuenta, es el error fotométrico. Uno a priori pensaría que podemos medir en todo de 0 a 100% de transmitancia, pero de acuerdo a esta gráfica, que no voy a entrar en detalles, bajo esta ecuación, el intervalo óptimo de trabajo, porque es el menor error relativo que podemos obtener, se encuentra ubicado entre 20 y 60, pero en este curso lo vamos a ubicar entre 30 y 70 de transmitancia. Ustedes pueden hacer el cálculo de convertir estos valores de transmitancia en valores de observancia, y ese sería el intervalo teórico en el cual hay el menor error fotométrico en una determinación. Hay otros métodos experimentales, no lo vamos a discutir acá, pero existen métodos experimentales que permiten evaluar si mi curva de calibración está dentro de un rango lineal en el que puedo hacer una determinación correcta. Por último, hay un sinnúmero de aplicaciones de la absorciometría molecular para la determinación de una amplia variedad de compuestos. Voy a entrar a cuento unos cuantos ejemplos. En realidad es una gran variedad, es una técnica que se usa ampliamente en la actualidad. Es relevante en cualquier laboratorio de análisis y se emplea, por ejemplo, en la determinación de terpenos, en este caso como el betacaroteno, que es el característico de este tipo de verduras, el licopeno, que está presente, por ejemplo, en el tomate, que también es otro terpeno. También se emplea en la determinación, por ejemplo, de vitamina A, y también se utiliza en la determinación o en la cuantificación de compuestos de cationes metálicos, por ejemplo el magnesio. Acá vemos, por ejemplo, un espectro del magnesio a partir de este complejo de coordinación. Cada uno de ellos lo podemos determinar empleando la absorciometría molecular, cada uno de estos compuestos, lo cual significa que tenemos una amplia variabilidad o amplio espectro de muestras y de analitos que se pueden determinar por esta técnica.
Muchas gracias por su atención. Creo que hasta acá llega esta presentación. Agradezco que me hayan prestado su tiempo y nos estamos viendo a la próxima.